una lectura bíblica. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 4, del 16 al 30. San Lucas 4, del 16 al 30. Dice la palabra de nuestro Dios. Vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Y llorando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis ese refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. ¿Todos? Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Amén. Ahora le voy a dejar el lugar a nuestro pastor, el presbítero Elías Gómez García, para el mensaje de esta tarde titulado Marcada Diferencia. Gracias. Buenas tardes, hermanos y hermanas en el Señor. Vamos a orar al Padre. Buen Dios, te bendecimos y agradecemos este espacio que nos das. Una vez más, Padre, a través de la persona de tu amado Hijo, has de instarnos, Señor, a ser quien tú quieres que seamos. Pues os rogamos, Señor, que tu Espíritu obrando en nosotros, así como sigue obrando en tu amado Hijo, sí, Padre, para que así podamos ser quien tú quieres que seamos. A tu gracia, a tu favor, encomendamos nuestras vidas. Abre vuestro entendimiento para no ser cegados, Señor, por ciertos factores que pudieran influir. Que el poder de tu palabra sea el que obre poderosamente en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. Hermanos, tomen sus lugares. Es sorprendente este pasaje de la Escritura, hermanos. Quien escribe es Lucas, sabemos, ¿verdad?, este evangelio. Y todos los pasajes que van a acompañar este relato de Jesús en Nazaret refrendan, hermanos, y respaldan el ministerio de Jesús, a tal grado que pues el texto va a decir que la fama de Jesús iba creciendo y se difundía por toda la tierra. Y bueno, allí de antemano va a salir el dicho en Nazaret, ¿verdad? Seguramente Jesús pensó de esta manera: me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, hermanos. Y pues el día de hoy es apuntar un poquito hacia esa marcada diferencia en la persona de Jesús. Por eso el tema, hermanos, a exponer es marcada diferencia. Sí. Sabemos bien, hay una pregunta allí en ese verso 22. ¿No es este el hijo de José? Ellos vieron crecer a alguien y ahora como que están viendo a otro. ¿Sí? Este no es el pequeñito que conocimos. Sabemos, hermanos, que Jesús ha iniciado su ministerio y como tal
está obrando en el poder del Espíritu Santo, puesto el texto así lo va a presentar. Desde el versículo número 14 dice la Escritura en Marcos 4, 14, Jesús volvió, indicando que después de ser tentado, también en el 4.1 dice que lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ya cuando fue tentado, dice la Escritura, el verso 14, volvió una vez más. La expresión de Lucas fue lleno del Espíritu Santo, ahora volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y el texto va a decir, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Inicia su ministerio y la Escritura va a decir, hermanos, que enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Entonces, la sola persona de Jesucristo, su enseñanza, pues causa asombro en la vida de muchos hermanos. Y a lo que hemos leído, los versos 31 al verso 37, hermanos, que es el contexto posterior, una vez más va a indicar Lucas a través de ese contexto que Jesús sigue haciendo ese ministerio. Dice en el verso 15 que dijimos, enseñaba en las sinagogas y todos y era glorificado por todos. Una vez más desciende a Capernaum y enseña en los días de reposo, también enseña en las sinagogas. El verso 32 dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y el texto dice que su enseñanza es en la sinagoga, porque el verso 33 lo presenta así. Estaba en la sinagoga un hombre, es decir, a donde estaba Jesús, también estaba este hombre. Y con autoridad dice la Escritura, hermanos, que este personaje con espíritu inmundo va a dar un reconocimiento. En el verso 34, déjanos, ¿qué tienes con nosotros? Y dicen, Jesús Nazareno. Y hablan de la misión, ¿has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el santo de Dios. Jesús le calla y lo expulsa. Y ahí vienen las incógnitas en el verso número 36, estaban todos una vez más maravillados. Y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y se reitera lo que ya como inicia su ministerio, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos, hermanos. Pero aquí vamos al pasaje que queremos abordar, ¿verdad? Cuando Jesús lee las Escrituras, la lee con tal autoridad, hermanos, que una vez que lee la Escritura, porque el verso 21 así dice, ¿verdad? Comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Y viene la expresión, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Entonces, sí están viendo un proceso, hermanos, la verdad, pues sorprendente en la persona del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y eso nos lleva a decir, hermanos, que Jesús marcó la diferencia. Esta expresión, recuerden que tanto Marcos como Mateo va a decir, ¿verdad?, que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Juan lo va a decir a través de esta pregunta, registrando, decían, ¿de dónde sabe letras este? Pues no ha ido a ni una de las escuelas de los rabinos. Entonces, es una personalidad, hermanos, que la verdad que es impresionante. Deben existir todavía ciertas personalidades, no al grado del Señor Jesucristo, pero que sí sorprenden, hermanos, las personas en su avance. Y el día de hoy es hacer esta puntualización en relación a la persona del Señor Jesucristo, puesto que así como se sorprenden, en ese mismo verso también dudan, porque quienes han estudiado un poco más este pasaje, así lo presentan. Lo primero es asombro y lo segundo es duda. El asombro es por el testimonio, buen testimonio que dan de él y por los maravillados que quedaron de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero la duda está allí. ¿No es este el hijo de José? Bueno, Mateo y Marcos registran, ¿no es este el hijo del carpintero? Sí. En realidad, hermanos, todo este pasaje ha girado en torno
al hecho de que Jesús es el Mesías. ¿Sí? Estos pasajes verifican de antemano el capítulo número 3, en el bautismo de Jesús, pues se escuchó la voz, ¿verdad?, del cielo que dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces el Mesías prometido es Jesús como tal, pero a las personas les cuesta trabajo creer realmente quién es Jesús, o se confunden porque no logran dimensionar la persona de Jesús como tal. Entonces, aquí entonces, hermanos, vamos a tomar en cuenta esta realidad que nos ha presentado ya el texto, porque el verso 22 nos va a decir: y todos daban testimonio, todos estaban maravillados. Pero esos mismos todos, en el verso 28, al oír estas cosas, cuando Jesús da dos ilustraciones, la ilustración de la viuda de Sarepta y la ilustración de la sequía que trajo Elías. Y ni uno de ellos, dice la Escritura, ¿verdad?, de la viuda de Sarepta con Elías, y luego Eliseo cuando sana a Naamán el sirio, ninguno de ellos era hebreo, eran gentiles como tal. Por lo que en el verso 28 dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Así como se llenaron de asombro, ahora se llenan de ira. ¿Y qué es lo que conllevó, hermanos, a que ellos tomen esta actitud o cambien su actitud en relación a la persona de Jesús? Pues la Escritura, hermanos, claramente nos da a entender, ¿verdad?, que Jesús proclamó: hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros, que es la Escritura de 1 al 2, donde se nos hablaba del Mesías prometido. Y Jesús está proclamando que Él es el Mesías del cual el profeta Isaías había escrito. Por lo que para ellos, hermanos, esto pues sí le calza revuelo, puesto que conocen a Jesús y lo conocen como el hijo de José. Al grado, hermanos, que no solo se llenaron de ira, dice el verso 29, que levantándose le echaron fuera de la ciudad. Le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, es decir, Nazaret, con un fin: para despeñarle. Mas él pasó y por el medio de ellos y se fue. Entonces, esta clara evidencia, hermanos, es un rechazo abierto a Jesucristo. Y cuando meditaba al respecto sobre esta palabra, hermanos, ese cambio tan repentino en las personas para con Jesús, cosa que no ha de extrañarnos, porque lo mismo pasó en la semana de crucifixión y muerte. ¿Verdad? Lo reciben con pompa y todo, pero ya el viernes están gritando: crucifíquenle, hermanos. Entonces, Jesús realmente, hermanos, nunca en ese aspecto no dependió de la fama. Bueno, sí se difundió su fama, pero recuerden que Jesús no dependió de esa fama. ¿Sí? Y cuando señalo que hay una marcada diferencia, es porque realmente, hermanos, creyeron que Jesús sería uno más. Y realmente Jesús no fue uno más. Él era el único, el Hijo de Dios encarnado. Y no solo esto, seguramente habían escuchado a otros maestros, pero nunca esperaron que Jesús dijera que Él era el Mesías como tal. Y a todo ello, hermanos, pues debe quedarnos en cada uno de nosotros este punto. Porque hasta estas alturas seguramente, ¿verdad?, así como a la persona del Señor Jesucristo la conocían, no a la perfección, seguramente nosotros seguimos estando en el ojo del huracán. La gente sigue viéndonos, escuchándonos, analizándonos. Seguramente, pues ya ven los WhatsApp, ahí está los estados, el tiempo que pasamos, y en el internet hay de todo allí, hermanos, donde hay rastros y todo, donde caminamos y andamos allí, ¿verdad? Cómo hablamos, cómo vestimos, cómo actuamos cuando se trata de una situación, cómo la resolvemos, ¿sí? Y seguramente la gente, así como señalaron al Señor Jesucristo, se han de preguntar: ¿no este es el hijo de Juan, de Pedro? ¿Sí? Entonces, ¿no este es el hijo de Francisco,
no este es el hijo de Virgilio, no este es el hijo de Juan. Bueno, todo esto la gente se sigue preguntando, ¿sí? Seguramente, si nuestros familiares, no todos, porque esa es la realidad, hermanos, lo que pasa en Nazaret es una realidad. Aún en nuestras propias personas, la gracia del Señor ha hecho la diferencia. Y hay una marcada diferencia posiblemente entre nosotros y algunos de nuestros seres queridos, que aún, hermanos, con el conocimiento que pueden tener, no han abrazado ni se han comprometido verdaderamente con el Evangelio. Y todos tendremos esa lucha. Y a veces hasta disputas, ¿verdad? Aún cuando quizás, como se dice coloquialmente, ahora en esta época de decembrina, ¿no? Quisimos llevar la fiesta en paz, pues no siempre esto es así. Y confiamos, hermanos, que el Señor es el que ha de obrar en nuestros corazones, en nuestras vidas, y de darnos la sabiduría y la paciencia y el amor para poder vivir delante de nuestros seres queridos, hermanos. Así que este momento es para que cada uno de nosotros también, al partir de este pasaje de la Escritura, hermanos, no solo se diga de nosotros, ¿verdad?, sino que se ratifique y se verifique. Seguramente mucha gente da testimonio de la manera en que el Señor está obrando y la manera en que el Señor ha obrado en cada uno de nosotros. Y al llegar a eso, hermanos, es que no es solo una diferencia de religión. Tú eres evangélico o tú eres de otra denominación, ¿sí? No se trata simplemente de decir que tú eres de una clase y el otro es de otra clase. No se trata que tú vives en las colonias y el otro vive en la zona alta de la ciudad, ¿no? No se trata que tú tienes un puesto alto y el otro no. O sea, esas diferencias se dan, hermanos. Hay diferencias laborales, diferencias de color, diferencias, clases sociales y todo eso existe. Pero no es la diferencia específica, hermanos, que el texto está apuntando, ¿sí? Aunque la gente así lo veían a Jesús como en la clase obrera, en el sentido de que era el hijo del carpintero. Y le sorprendía porque vivía como alguien de cepa, como un hijo de un encumbrado, un ilustrado, que conocía por todo lo que sabía. Bueno, Lucas dice, hermanos, que se enseñaba en las sinagogas y era glorificado por todos. Y ese término, hermanos, se enseñaba en la sinagoga, es que un maestro de la ley era un erudito. Conocía, hermano, casi poder decir las letras por letras de todas las escrituras existentes hasta ese momento. Y el hecho, hermanos, que no solo enseñaba, porque esta es la primera parte, cuando le digo el contexto, va a decir que su fama se difundió, pero específicamente dice, se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Como tal. La verdad que es algo de sorprender para muchos de nosotros, puesto que de verdad, ciertamente si estamos en el camino cristiano, se va a cumplir, hermanos, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En verdad no somos lo que fuimos el día de ayer, ¿sí? Porque hay un proceso transformador en nuestras personas, en nuestras vidas, ¿sí? O sea, el hecho, hermanos, de confesar nuestros pecados, delante de Dios haberle fallado, eso es un peso que nos quitamos de encima. Por eso Hebreos dice, ¿verdad? Despojándoos de todo peso, de todo pecado y del pecado que nos asedia, porque eso nos permite avanzar hacia la madurez. Nos dice que vamos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hoy más que nunca, hermanos, como Jesús sabemos, ¿verdad?, que no hay otro, pero sí tenemos la esperanza que algún día seremos como Dios quiso que fuéramos. Quizás en el momento, pero en la mañana leímos que fuimos predestinados para ser como su Hijo. Así lo presentó la Escritura en Romanos 8:29. No lo hemos alcanzado todavía, pero hacia allá vamos.
Así que cada día, hermanos, es importante para que examinemos, valoremos y escudriñemos nuestra mente y nuestros corazones también. Y si Dios nos, dice la Escritura, al escudriñarnos estamos en paz, vamos bien. Pero si hay algo, hermanos, que confesar, que humillarnos delante de Dios, es tiempo de seguir haciéndolo, hermanos. Así que algunas realidades que el texto trae a mente y a corazón, hermanos, es ella, ¿no? Dos cositas que se toma en cuenta el solo hecho de marcar la diferencia. En la persona de Jesús, dice la Escritura, hermanos, que era la impresión que causaba en otros. Pues el texto dice, todos daban buen testimonio de él. En otras palabras, no había nada que recriminar en la persona de Jesús. Como un día se levantó Samuel y dice, ¿a quién le he robado? ¿A quién le he defraudado? ¿Recuerdan ese pasaje de Samuel 12? ¿Y qué dijo el pueblo? A nadie. ¿Sí? A ese grado. O sea, yo que es complicado, hermanos, porque yo sé que en algún momento hemos incurrido en alguna falta. O tenemos a un Daniel allí que buscan manera de estorbarle. Dice que le buscaron, hermanos, en su administración, pero él fue hallado fiel en todo, excepto, dice, en la ley de su Dios, donde buscaron hacerle caer. Aún así, cuando le pusieron, ahora sí, la trampa, no por eso, hermanos, el Señor dice, le dejó, lo sostuvo también en ese momento. No es bajo el estándar, porque a los líderes se nos pide que seamos irreprensibles. Sin tacha, que el enemigo no tenga que haber nada en contra de nosotros para avergonzarnos, ni delante de la congregación, ni delante de las personas. Decimos, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Sí? A ese grado. Y Filipenses 2 nos va a decir en el capítulo 2, verso 15, que seamos irreprensibles y sin manchas. Hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Sí. Y habrán situaciones de vida que quizás nos superen, pero hemos leído Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaron sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Porque es la sangre de Jesucristo, su amado Hijo, hermanos, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. O sea, por nosotros mismos, Job dijo, ni con que me lavase ni me bañase con lejía, o sería limpio de mi pecado, ¿verdad? Reconoce que solo Dios quita el pecado, borra la culpa y restaura la mente y el corazón. Y nos pone, hermanos, en una buena relación para con Él. Así que esta expresión, hermanos, indistintamente que pudieran decir, no, este es el Hijo de Dios, a lo mejor no somos de la clase alta socialmente, no tenemos una posición encumbrada, pero aquí aluden al estatus que tenía Jesús, ¿verdad? Pero indistintamente han hablado de su persona, daban buen testimonio de Él. Y la persona, ese es el cuanto a su personalidad, pero con su persona dice, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. En otras palabras, y esto es sorprendente porque Jesús no hablaba por hablar. Por eso dice el texto que enseñaba como quien tenía autoridad, hermanos. Y esto tiene su trasfondo en relación a lo académico, a los eruditos del momento, que ellos tenían que basar sus enseñanzas en lo que otros ilustres habían dicho para que pudieran tener un real idea y pudiesen decir, este sí sabe. Pero Jesús no tenía que citar a ninguno de los iluminados o estudiosos o sabios del momento. Bastaba y sobraba su sola palabra, hermano, para que la gente le diera su reconocimiento. Y Lucas usa esa expresión, y era glorificado por todos. Es sorprendente eso. Glorificado, hermanos, porque veían en Jesús, la verdad, más que hazañas, veían cosas sorprendentes en la manera en que lo hacía, pero también en lo que decía, hermano. Maravillado de las palabras de gracia. Recuerden que Pablo va a retomar esta expresión en Colosenses
4, 6. Que vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Sí? Para dar gracia a los oyentes. Así dice la Escritura, hermano. Y Pablo, cuando instaba al creyente o al nuevo creyente en Efesios 4, dice, ¿verdad?, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para dar edificación a los oyentes como tal. Así que a estas alturas, hermanos, de verdad, la gente va a querer el Evangelio. Bueno, confiamos que es el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Sabemos que es la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, hermanos, que es para salvación y para transformación. Desde los Salmos se dice, ¿verdad?, que la palabra de Jehová es la que convierte el alma. Y las palabras de Jehová son las que hacen sabio al sencillo. O sea, así lo encuadra y lo enmarca las Escrituras. Y al llegar a este momento, hermanos, maravillados de las palabras de gracia. Hay gente que se asombra y se dice, ¿no? Porque, pues, no siempre, y considero, hermanos, que a todos nos cuesta un hablar propio. ¿Sí? Hablar palabras exactas, hablar con precisión, es parte de toda una, pues por eso nos metemos a los estudios, hasta de aprender a leer, hermanos, a contar y a hacer cuentas, pero sobre todas las cosas para que nuestros pensamientos, hermanos, se ensanche y se desarrolle. ¿Sí? Pero de verdad que hay una gran diferencia entre cultura y educación muchas veces, porque hay gente que sí culturalmente aprende convencionalismo social, pero pues su persona y su moral no siempre le respaldan, ¿no? Entonces, aquí debe haber, reitero la palabra, una integración, una integralidad de lo que somos y de lo que hacemos, hermano. Y decían, ¿no es este el hijo de José? De una de otra manera, hermanos, vamos como personas tomando como punto de referencia, como un referente de vida a la persona de Jesús. De una de otra manera, hermanos, la gente va a preguntar, ¿y qué le pasa? ¿Por qué es así? ¿Por qué habla así? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué ante las pruebas, las dificultades, responde de esta manera, ¿no? Entonces, y aquí es importante, hermanos, que de inicio ya, ¿verdad?, no sé hasta dónde haya una marcada diferencia en cada uno de nosotros. Intelectualmente es muy notoria, los que son maestros saben que niños destacan más que otros, tienen más facilidad de entendimiento en relación a los otros. Los mismos padres conocen que hay hijos destacados o que tienen habilidades diferentes y que uno es bueno para esto y el otro es bueno para lo otro, y que necesariamente pues no van a estudiar, a veces ni van a querer estudiar lo mismo que el padre o la madre estudió. Ellos van a buscar y abrir sus propios o abrirse paso en la vida, ¿verdad? Y no necesariamente tendrán que ser como papá o tendrán que ser como mamá, hermanos. Así que hasta aquí el texto de la Escritura nos lleva a reflexionar a cada uno de nosotros la importancia de empezar a notar, hermanos, que sí, lo que somos, reitero, importa, y lo que hacemos importa. Tiene trascendencia, se dimensiona. Ahora, lo que vamos a tomar en cuenta es que indistintamente de lo aplicado, de lo disciplinado, de lo entregado que podamos ser, de lo dedicado que podamos ser, hermanos, aún así, pues no esto, hermano, va a conllevar que toda la gente te acepte, que toda la gente te valore. O sea, no va a ser quizás como en el kinder, que hacías algo bonito o bien, pues la maestra te premiaba, te recompensaba, y alguna vez, ¿verdad?, regresamos quizás con una estrellita, porque fuimos los aplicados, los cumplidos, ¿sí? O el sellito que ponían en la primaria allí, diciendo, excelente, ¿no? Probablemente sea todo lo contrario, porque observemos cómo actúa la gente. El mismo Jesús no solo leyó las Escrituras, leyó a su audiencia. ¿Y qué dice de su audiencia? Bueno, el verso 20 dice, enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.
Así. Y es así cuando Jesús, hermanos, empieza ya a enseñar. Recuerden, está parado porque leía que cuando se leía las Escrituras se paraban. Pero cuando se iba a explicar las Escrituras, se sentaba a nivel de los demás. Así era. Pablo usó el término con Gamaliel, ¿verdad? Que fue instruido a los pies de Gamaliel. Ahí estaban con ellos, hermanos, bebiendo de su sabiduría de manera cercana. Y aquí el texto va a apuntar hacia allá. ¿Sí? Puesto en el verso 23, él le dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído, que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. ¿Sí? Van a querer que yo haga lo que en otros lugares he hecho. Recuerden que Marcos 6, cuando se narra este relato, dice que Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret por la incredulidad de ellos. Así lo registra Marcos. Ahora, no solo dice, hermanos, me van a decir este refrán: brilla en tu propio lugar. Si eres bueno aquí, vas a ser bueno allá. Y recuerdan quizás el dicho del perico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es perico? Pues donde quiera es verde. ¿Sí? Si así fuera de fácil, ¿no? Entonces se entiende, hermanos, que pues el que es bueno va a ser bueno en todo lugar, o las circunstancias que sea, va a seguir siendo el mismo y va a seguir teniendo la misma pericia. Y aquí el mismo texto va a añadir, y añadió: de cierto os digo, va a decir Jesús, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. El problema no es lo que yo pueda hacer, el problema es que ustedes no me aceptan por el solo hecho de ser el hijo de José, el carpintero. Y no va a ser fácil, hermanos, superar esa realidad. ¿Sí? Porque no es fácil que te ninguneen. No es fácil que no crean, que no te valoren o que no sepan, ¿verdad? Estimar lo que eres y lo que haces, tus esfuerzos. Porque el mismo Jesús en algún momento en Mateo, en el Sermón del Monte, dijo, ¿verdad?, que a veces hay que ser cautelosos y cuidadosos de no dar nuestras perlas a los cerdos, ¿verdad? Ni nuestras, porque no sea que os pisoteen y os despedacen. Entonces, la enseñanza, hermanos, no siempre se les debe dar a todos, ¿sí? Hay tiempo y forma. Y el que quiera recibir, adelante. Por eso Jesús dijo que el que tenga oídos para oír, oiga. Y el que tenga ojos para ver, vea. Porque no va a ser sencillo. En todos nosotros hay una resistencia, ¿sí? Y es bueno, hermanos, porque tenemos que tener un juicio, tenemos que tener criterio. Esto sí, esto no. Como iglesia denominacional respetamos y creemos. Y respaldamos eso, hermano. De que no siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Pero confiamos que el Espíritu Santo es el que nos va a estar guiando día a día y nos va a dar la gracia para poder estar juntos, hermano. O como Pablo dice, para soportarnos con paciencia los unos a los otros, ¿verdad? En ese aspecto. Y que los débiles deben soportar, ¿qué? No, los fuertes deben soportar la flaqueza de los débiles y no agradarse así a sí mismo, hermanos. Pues de esta manera pues le digo que el texto nos va a llevar hasta acá, porque les va a citar esto en su propia tierra. En el caso, hermanos, Elías hizo ministerio en otra tierra. Eliseo hizo ministerio en otra tierra. Y aún allá ellos hallaron y alcanzaron aceptación. Diciendo, hermanos, que el profeta Elías no hizo lo que hizo con la mujer de Sarepta, porque Israel estaba cegado, endurecido, entregado a los Baales. Y el mismo Eliseo, hermanos, el mismo rey le contrariaba. ¿Sí? Y aún, ¿qué pasaba con Elías? Tuvo que huir porque la esposa del rey buscaba para quitarle la vida. En otras palabras, Jesús les está diciendo, la realidad es esta, que aún el mismo pueblo muchas veces rechazó a sus propios profetas.
y no los escuchó. Y no recibieron siempre la palabra del Señor. Cosa que no era solo del pasado. En este presente donde Jesús está hablando, sería lo que sucedería. Porque al hacer estas dos referencias, reitero el verso 28, al oír estas cosas, ¿qué sucedió? Todos en las sinagogas se llenaron de ira. ¿Quién es este y que se atreve a hablarnos de esta manera? Nadie lo había hecho así. ¿Y qué les había hablado, hermanos? Las Escrituras. Porque hacer referencia de Elías y Eliseo está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Haber leído Isaías 61, 1 y 2, había leído a uno de los profetas mayores que hablaba del advenimiento del Mesías prometido. Al oír estas cosas, se indignaron, dice la Escritura, y lo jalonearon, lo empujaron, lo maltrataron, porque el texto dice, levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Y le empujaron, se entiende, porque le llevaron, dice, hasta la cumbre del monte. Allí. Y no para que lo conocieran, sino para despeñarle, hermanos. Marcar la diferencia siempre te va a poner y nos va a poner, hermanos, a la vista de otros. Seremos objetos de estudio, de escrutinio. La gente va a analizar la palabra, tus actos, tu lenguaje facial, corporal. En otras palabras, reitero, ¿verdad? Estaremos en el ojo del huracán. Marcar la diferencia, hermanos, no ha sido cosa sencilla. Pensar diferente no es cosa sencilla. Sí. Y se entiende, hermanos, que tenemos que tener cuidado porque, pues, donde la masa envuelve, todos quieren que seamos como todos. Pensar diferente, pues, ya es cosa extraña. En algún momento se decía, hermanos, o se graficó de esta manera, ¿verdad? Que está la instructora con una tijerita y los que tienen su cerebrito, ¿verdad? Se los van cortando de manera cuadrada. Todos tenemos que pensar de manera cuadrada, porque así piensa la mayoría. Pero a la luz de la Escritura, hermanos, tenemos que creer a la palabra de Dios. Es lo que Jesús instó en ese momento. Se tiene que creer lo que está escrito. Y aplicarlo también, hermanos, no es cosa sencilla. Y lo que Jesús dice, hoy esta Escritura se ha cumplido. En algún momento, hermanos, veremos la palabra de Dios cumplida en nuestras vidas. ¿Cómo hemos de corresponder a ella? Si aún las palabras de papá y de mamá, tarde que temprano se cumplen. Porque ante una situación, yo he escuchado jóvenes o personas que dijeron así, bien me lo dijo mi mamá, bien me lo dijo mi papá, bien me lo dijo el abuelo o la abuela, o bien lo decía el maestro. Y tarde que temprano llega un cumplimiento. Ahora bien lo dijo Dios, hermanos. Habrá muchas situaciones de vida donde nos daremos cuenta que ya Dios habló, solo que no siempre hemos obedecido. Y aún así a veces queremos bendición. No va a ser sencillo, nos vamos a topar contra pared. Pablo lo tuvo que reconocer. Jesús se lo dijo a Pablo. Dura cosa es dar goces contra él, aguijón. Las cosas como son, Pablo. ¿Sí? No es tu religión. Soy yo el que te voy a transformar y el que te estoy haciendo una nueva criatura. Y desde hoy dejarás de ser Saulo y te llamarás Pablo. Y serás instrumento útil en mis manos. Así que, hermanos, de verdad, no sé, en el área laboral, en el área familiar, en la colonia, en la vecindad, donde nos encontremos, allí hemos de tener en mente que hemos de marcar siempre la diferencia.
fue fácil para Jesús, dice que en Nazaret, hermanos, pues simplemente pasó por en medio de ellos. Y así como volvió, dice la Escritura en el verso 16, vino a Nazaret, donde se había criado. Dice el verso 30, pasó por en medio de ellos y se fue. A veces va a ser complicado, hermanos, cuando no logremos mucho. Pero como se le dijo al profeta Ezequiel en el capítulo 1, tú háblales, te escuchen o te dejen de escuchar, que sepan que hubo profeta en medio de ellos. No todo va a ser, hermanos, fácil, no todos nos van a aceptar. En algún momento, ¿verdad? Será duro que te cierren la puerta, ¿no? O que no te reciban o que no te acepten. O que en lugar, hermanos, de escucharte, te rechacen y digan, ¿qué me vas a decir tú? Como si fueras el perfecto, ¿no? Entonces no va a ser sencillo. Que Dios nos dé carácter, madurez, entereza, hermano. Porque la necesitamos, la hemos necesitado y la necesitaremos aún más. ¿Sí? Porque de algo que la sociedad ve en contra de algo que la sociedad ya aprobó, pues vas a ser el raro, el extraño, ¿verdad? Y tengamos cuidado con lo políticamente correcto. Aquello que todos aceptan, pero la palabra de Dios está diciendo lo contrario. Marcar la diferencia es el llamado para cada uno de nosotros y partiendo de nuestro Maestro, a quien seguimos, hermanos, así fue. Y se dimensiona esto porque Jesús dijo, si esto han hecho con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Y Juan 16 va a aclarar, hermanos, todo lo que vendría a causa de ser un seguidor de Cristo. Y no habla de extraño. El Padre entregará juicio al Hijo. El Hijo entregará juicio al Padre. Y lo más duro dice que los mayores enemigos y contrarios a veces serán los de la propia casa, hermanos. Claudicaremos, desistiremos o persistiremos en el nombre de Dios, hermanos. Porque solo así los que han prevalecido, hermanos, los que han marcado la diferencia son los que han dicho este no es igual a otro. Son de los que menos se habla. Porque hoy día la gente, hermanos, exalza lo malo y oculta lo bueno. ¿Qué es lo que más se publicita? Lo que más se promociona. ¿De qué están llenos a veces, hermanos, los reportajes o las noticias? De que se hizo esto acá y rara vez se habla de algo bueno. Si hemos de dar que hablar, hermanos, debemos de hablar aquello que verdad llevará gloria al nombre de Dios. Y si hemos de sufrir, como dice Mateo 5, que suframos por causa de la justicia, aun cuando sí digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El Señor conoce nuestros corazones y nuestras vidas. Va a ser difícil porque a veces nosotros queremos vindicarnos a nosotros mismos. Poner en lugar a las personas. Bueno, que el Señor obre, hermanos, y que nos ayude a ser justos y actuar con justicia en relación a las otras personas. Así que esta segunda parte, hermanos, porque lo vinculaba por la mañana, ¿verdad? Esa existencia singular apuntaba hacia una realidad. La comunión íntima con Dios marcó la diferencia desde los inicios. Y ahora, amados hermanos, el hecho de tener buen testimonio, de hablar palabras de gracia, de ser quien Dios quiso que sea, porque Jesús estaba actuando y no estaba diciendo nada contrario a lo que Dios quería. Estaba reiterando y reafirmando y ratificando que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Que a la gente no le agradó, no lo entendió, eso fue otra cosa. Que Dios nos ayude y nos dé gracia, hermanos, para cuando tengamos que tratar en todo tiempo, en todo momento, ante las circunstancias y retos de la vida que pudiesen venir. Que Dios con su gracia nos ayude y que podamos, hermanos, verdad, con humildad, decirle, Señor, bueno, por causa tuya sufro.
En algún momento Esteban se levantó, Hechos 7 lo registra. Su rostro, dice, era como el rostro de un ángel. Y antes de morir dijo, ¿verdad? Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado allí. ¿Y quién le tenía la ropa? Dice, a los que apedreaban, un tal Saulo, dice. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué les pudo a ellos? Si les habló con las Escrituras, ¿recuerdan? Dio todo un resumen del Antiguo Testamento y aún así la gente le apedreó, hermanos. Que Dios nos dé gracia, hermanos, porque de verdad no sé cuántos conflictos quizás ha tenido con sus compañeros de trabajo, con sus propios vecinos. Y como diría un hermano, a veces nos mordemos la lengua, ¿no? Pero que Dios sea el que sea nuestro árbitro, ¿verdad? Él es el juez justo. Como dice Pedro, encomendemos la causa al que juzga justamente. Y que de esta manera, hermanos, Dios sea glorificado. Amén.